Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Hoy es el primer día del año, entonces tenemos que desear a todos un año muy, muy bendecido por el Señor, que puedan disfrutar de su cuidado, de su protección cada día de sus vidas, que podamos todos disfrutar de Él, de lo que Él es. Él dijo que está con nosotros todos los días hasta el fin. Vamos a leer en esta mañana algunos pasajes de la palabra de Dios, empezando en Efesios, capítulo 2, y leyendo allí solamente 3 versículos. Efesios 2, 8, 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora pasamos a la carta a los Hebreos, un poco más adelante, Hebreos capítulo 11, y vamos a leer solo unos versículos al principio, del 1 al 8. Hebreos 11, versículo 1 dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bueno, este es un capítulo muy hermoso que después harían bien en leerlo todo en sus casas, ¿no? Un capítulo que destaca los hechos de la fe de aquellos que confiaron completamente en Dios. Y vamos a leer unos versículos más en la carta de Santiago, capítulo 2 y versículo 14. Santiago, un poquito después de la que sigue a Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra del Señor. Vamos a ir mirando algunos otros versículos porque lo que nos da la autoridad para hablar es la palabra de Dios y nos tenemos por lo tanto que remitir a ella y sacar de ella las enseñanzas que necesitamos para nuestra vida. Yo quisiera que pensáramos en una pregunta. ¿Cómo está nuestra fe? O haciéndolo más personal, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? Y con la ayuda del Señor vamos a revisar juntos este asunto tan importante para nuestras vidas como hijos de Dios, si ya lo somos. ¿Cómo está mi fe? ¿Está mi vida en armonía con lo que Dios enseña en su palabra? ¿Mi fe es algo viva o, como leímos acá, es una fe muerta? Lo que leímos en Efesios y en Santiago han sido temas de discusión teológica principalmente, en cuanto a que si la salvación es por fe solamente o hay que añadirle obras. Eso ha sido y es porque hay grupos religiosos que enseñan que la salvación es por la fe y por las obras que uno tiene que agregar. Siempre recuerdo con mucha tristeza que hace muchos años yo era proveedor del Instituto Adventista allí en Progreso, y cuando iba a llevar la mercadería, al saludarlos siempre uno de ellos me decía, bueno, aquí estamos tratando de hacer algo para ganar la salvación. Digo, ¿cómo para ganar la salvación? Sí, porque tenemos que hacer obras para ser salvos. Bueno, eso es un concepto erróneo. Y el apóstol Pablo acá en la carta a los Efesios lo dice con toda claridad para que todos podamos entender bien. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol acá en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta es una frase que es determinante. Por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor que no merecemos. Nosotros no merecíamos la salvación, pero Dios en su amor pensó en nosotros. Y dice la palabra que Dios dijo, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y ese amor, esa gracia de Dios se desplegaron hacia nosotros, hacia los seres humanos. Y Pablo está señalando esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y agrega, y no de vosotros. La salvación, nosotros no podemos hacer nada para agregarle a lo que el Señor Jesús hizo. Lo que el Salvador hizo es suficiente, no necesita más nada. El Señor Jesús hizo una obra completa, perfecta, y aquellos que hemos creído en Él, Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador, sin lugar a dudas, sin que nosotros no tengamos ningún mérito, solamente la gracia de Dios llegando a nosotros y dándonos ese regalo que recibimos por la fe y apropiándonos de esa salvación
tan preciosa. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. La salvación que disfrutamos, hermanos, es un regalo de Dios. Y eso lo dice la palabra en otros lugares, como en Romanos 6:23. Allí dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo esto. Yo no merecía nada, pero Dios me amó por su gracia y hizo que un día escuchara el Evangelio y que pudiera entenderlo para apropiarme de esa salvación que Él estaba ofreciendo. Y mediante eso tener el perdón de los pecados y la vida eterna. Es un don de Dios y agrega, para que no nos quede en duda, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar a la presencia de Dios en el futuro y decir, bueno, Señor, yo estoy acá en el cielo por lo que yo fui y por lo que yo hice en la tierra. Por mis méritos. No, eso no es posible. Nadie se va a gloriar, pero sí todos vamos a gloriarnos en el Señor Jesús, que hizo la obra perfecta. La palabra dice que murió el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesús pagó en plenitud el precio de nuestra salvación. Él era santo, era justo, era perfecto, era Dios hecho hombre. Sin embargo, estuvo dispuesto a esa entrega, a ese sacrificio, porque sabía que eso era necesario para que pudiéramos ser salvos. Pero ahora está hecho y por la fe podemos tomar este regalo de Dios y tener la salvación tan preciosa que el Señor nos da. No es cosa de una iglesia, no es cosa de una religión, es cosa de una persona, la persona bendita del Señor Jesús. Dios en su gracia preparó todo para nuestra salvación. Y nosotros recibimos esa salvación al creer, por la fe, por confiar en Él de todo corazón. Sencillamente por eso. Somos salvos por eso. Y podemos gozarnos en esta verdad y gozarnos que esta salvación tan preciosa no depende de nosotros, sino que el Señor Jesús hizo todo por nosotros. El apóstol Pablo, cuando estaba preso en la cárcel de Filipos, le dijo al carcelero estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hombre estaba desesperado porque un terremoto había hecho que todos los presos se soltaran, pero Pablo le dice, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el hombre entendió que había un obrar de Dios ahí y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y no recibió una lista de cosas para hacer, sino que recibió la sencilla y clara respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer, la fe, es lo que hace que la salvación llegue a cada uno de nosotros. Qué precioso que ese don de Dios, ese regalo de Dios, se sigue ofreciendo en el tiempo presente. Hace más de 2000 años que se está predicando el Evangelio, pero por la gracia de Dios esto sigue adelante. Y también en este pasaje de Efesios, donde el apóstol es tan determinante en señalar que no es por obras, para que nadie se gloríe, después el apóstol agrega otro pensamiento. Nosotros leímos allí que somos hechura suya. Nos está mostrando la otra cara de la moneda. Primero, la necesidad de ser salvos por la fe. Y luego, ya que somos salvos, ¿qué espera Dios de nosotros? Y ahí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Es decir, todos nosotros tenemos un plan diseñado por Dios para vivir nuestra vida como hijos de Dios. Por la fe hemos sido hechos hijos de Dios. Y luego la palabra de Dios, podríamos decir toda la Biblia, nos da las enseñanzas de cómo debe ser nuestra vida ahora que Dios, por gracia, por amor, por misericordia, nos hizo sus hijos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras. La vida del creyente está llamada a ser algo bueno, algo ejemplar, algo que más que palabras estemos mostrando buenas obras por nuestra conducta, por nuestro comportamiento. Dios preparó de antemano eso y agrega para que anduviésemos en ellas, todos nosotros. No lo preparó para algunos, no fue algo que hizo para los apóstoles solamente, no fue algo que hizo para los grandes hombres que Dios ha tenido en la historia, como Lutero, como Calvino, como muchos otros que llevaron el Evangelio a lugares donde nunca la cultura había llegado todavía. No fue para ellos solos. Este plan de Dios es para todos nosotros. Dios nos salva, nos hace sus hijos y entonces, ya que somos sus hijos, Él tiene para mostrarnos que Él espera de nosotros una vida distinta, una vida con cosas que bendigan a las personas que nos rodean. Lo que Pablo presenta en este versículo es el ideal de Dios para nuestras vidas, o sea, el creyente viviendo de acuerdo a los planes y propósitos de Dios para nosotros. ¿Y cómo podemos saber de esos planes y de esos propósitos? Muy sencillamente, leyendo la palabra de Dios. Esta bendita palabra que nos revela lo que Dios espera y desea de cada uno de nosotros. Y cuando leímos en Santiago, vimos que Santiago está corrigiendo lo que está mal para que cumplamos los propósitos de Dios de vivir por fe. Ya que somos salvos, tenemos que vivir por fe. Así que no hay contradicción entre lo que dice Efesios 2, del 8 al 10, porque incluye los dos aspectos, la salvación por la fe y también la conducta, las obras, el andar del creyente de acuerdo a los planes y propósitos que Dios nos ha dejado en su palabra, es decir, vivir por fe. Ahora, ¿cómo está ese vivir por fe en mi vida y en tu vida, hermanos? ¿Cómo estamos haciendo eso? La palabra es clara y muestra esa complementación. El pecador se salva por la gracia de Dios y el creyente vive por fe, obedeciendo a lo que el Señor dice en su palabra, sirve a Dios, le agrada a Dios, bendice a su prójimo por entender y practicar, obedecer. No para la salvación, sino porque somos salvos. Es un propósito de Dios para nosotros. ¿Qué es la fe para el creyente, para el hijo, para la hija de Dios? La palabra de Dios dice varias cosas. Vamos a mencionar algunas solamente. Leímos en Hebreos 11:1 que es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. El Señor nos ha hecho preciosas promesas a los creyentes en su palabra. Y esas promesas no son como las promesas humanas que las decimos y después nos olvidamos. No, son promesas que siempre se van a cumplir. En el Evangelio de Mateo, el último versículo del Evangelio, allí el Señor dice,
He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo se va a cumplir esta promesa? Ahora. Esta promesa se está cumpliendo ahora. Y qué precioso, hermanos, que es esto. Porque no somos personas fuera de serie los creyentes. Somos personas comunes y corrientes. Pero por la gracia de Dios sabemos que el Señor está con nosotros. No solamente lo tenemos en el corazón por haber confiado en Él, sino que Él está con nosotros en las distintas circunstancias de nuestra vida. Qué precioso. Y el don de Dios, que es la fe, cree, confía y tiene toda la certeza. Por eso este versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Mencionamos una sola cosa, pero podíamos hacer una larga lista que nos llevara muchas horas la consideración de la misma, al pensar en lo que Dios ha preparado para los que creen. La certeza. Qué esperanza tan gloriosa, ¿no? En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús está animando a los discípulos y en el capítulo 14, versículo 3, les dice, vendré otra vez, porque estaba a punto de partir, de irse de este mundo a través de la muerte en la cruz, la sepultura y la resurrección. Pero el Señor le dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Otra promesa. Esta promesa no es como la que nos hizo de que todos los días iba a estar con nosotros. Esta promesa es de un día que estamos esperando, que Él va a venir otra vez y va a llevar a su iglesia de este mundo y va a introducir a los creyentes en el cielo por toda la eternidad. Qué precioso que es esto. Vendré otra vez. Es la certeza de lo que estamos esperando. Yo podría preguntar a cada hermano, ¿tú crees que el Señor Jesús viene otra vez? Y todos me van a decir, sí, claro que sí. Es nuestra bendita esperanza. Y lo creemos de todo corazón y disfrutamos de creer en esas cosas que nos dan aliento, nos dan gozo, nos motivan en la vida en este mundo. Realmente una esperanza gloriosa y la fe nos da toda la certeza, la seguridad de su cumplimiento. Qué bendición, hermanos, tener esta certeza. A veces no nos paramos a pensar, pero qué bueno es tener esta certeza que nos da la fe para el tiempo presente y también para el tiempo futuro. ¿Qué más es la fe para nosotros? No es solamente certeza. Leímos allí en el mismo versículo de Hebreos 11:1 que la fe también es la convicción de lo que no se ve. La fe es el pleno convencimiento de lo que no vemos, de lo que no estamos viendo todavía. Lo creemos las promesas de Dios, todavía no vemos todas las cosas, vemos muchas cosas, vemos el obrar de Dios en la vida de nuestros hermanos, como el Señor sostiene, bendice, guía, ayuda a los hermanos, como sana enfermos, como obra de distintas maneras el Señor. Pero no vemos todas las cosas, pero estamos convencidos de esas cosas que todavía no vemos, que son una realidad bendita y preciosa para nosotros. Y esta convicción que tenemos nos anima a apoyarnos en las promesas de Dios, porque es así. Dios nos promete y nosotros estamos convencidos que esa es la verdad y que eso es una realidad y que eso es algo que si no lo vivimos en esta vida, lo vamos a vivir cuando estemos en la presencia del Señor. Por eso dice, de lo que no se ve. Hay muchas cosas de las que estamos convencidos que se ven ahora, pero hay otras cosas que todavía no las vemos. Pero aunque no veamos nada, estamos convencidos
de que se van a cumplir, que las vamos a ver. Y esa convicción es lo que la fe produce en nosotros. Nos da la seguridad de nuestra posición espiritual como hijos de Dios. Es algo muy precioso, muy bendito. Tenemos certeza, estamos convencidos. Y también leímos algo más acerca de qué es la fe para nosotros, como la fe como un principio de vida de todos los creyentes. Un principio que leímos, que no lo leímos, mejor dicho, pero lo podemos leer en Romanos 1:17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El contenido de este versículo es muy parecido con lo que leímos en Efesios. Allí, cuando Pablo dice que Dios preparó de antemano todas las cosas para que anduviésemos en ellas. Y acá dice, este principio es: mas el justo por la fe vivirá. Y esto es un principio que está en la palabra del Señor, que lo leemos acá en la carta del apóstol Pablo a los romanos, pero fue algo que en realidad Dios dijo a través del profeta Habacuc, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice allí: mas el justo por la fe vivirá. Pero es una afirmación que se repite no solo aquí en Romanos, como leímos, sino que se repite en la carta a los Gálatas y se repite también en la carta a los Hebreos. El justo por la fe vivirá. ¿Y cómo se manifiesta entonces esta fe en nuestras vidas? En primer lugar, por lo que somos y lo que hacemos. No es una cuestión de palabras. No es que yo me ponga acá adelante a decir cosas acerca de mí, cosas que parecen buenas. No es eso. Es lo que yo soy como persona y lo que yo hago. Porque lo que somos y lo que hacemos es algo que está íntimamente relacionado y que no lo podemos separar. Y nuestra manera de vivir muestra cómo está nuestra relación con Dios y cómo está también nuestra relación con nuestros semejantes, con los hermanos, con la familia de Dios, esta familia grande, y también con todos los demás. Y la palabra nos da allí en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, nos da muchos ejemplos de personas que, como dice el versículo 2, alcanzaron buen testimonio a causa de su fe, su confianza en Dios. Y yo elegí los 4 primeros que menciona para decir algo muy rápido. Allí dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Abel era un hombre joven, y Abel, él entendió que lo importante era confiar en Dios y buscar un sustituto y buscar un sacrificio que pudiera agradar a Dios. Y Abel sabía que sus padres habían pecado y sabían que también Dios había sacrificado animales inocentes para poder vestirlos con túnica de pieles. Pero por eso Abel ofreció un sacrificio que fue agradable a Dios. Pero más que nada consistía en la fe, en la confianza que él tenía en eso que le estaba ofreciendo al Señor. Otro ejemplo, el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto, es decir, fue trasladado de este mundo al cielo para no ver la muerte. No sabemos muchas cosas de Enoc.
Pero una cosa categórica que nos dice la palabra es que caminó Enoc con Dios. Ya con eso no precisamos más nada. Caminó con Dios. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estoy haciendo yo, hermanos? ¿Soy consciente en el andar mío de cada día que Dios está conmigo? ¿Que Dios está a mi lado? ¿Que Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé? Él está con nosotros siempre. Ya mencionamos la promesa del Señor Jesús. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. ¿Estamos disfrutando de eso? Que el Señor nos ayude a que sí, que lo hagamos, que por la fe hagamos como Enoc, que confió en el Señor y vivió y caminó con Dios, de tal manera que Dios no quiso que pasara por la muerte, sino que se lo llevó vivo al cielo. El versículo 7 dice, por la fe Noé, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé vivió en otro tiempo, era un tiempo de mucha incredulidad, de mucha cosa fea, mucha cosa mala. Dice la Biblia que el hombre hacía todo lo que le parecía y el pensamiento de ellos era de continuo hacia el mal. Y en medio de ese tiempo hubo una persona que Dios apartó para sí, que era Noé, y que le dio un plan para su vida, un propósito, y era que tenía que construir un arca, un barco muy grande de madera, porque el juicio de Dios iba a venir contra la humanidad y él tenía que estar preparado para que el juicio no lo alcanzara a él ni tampoco a su familia. Con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y sabemos que eso fue así. El diluvio vino y la humanidad murió ahogada, pero Noé y su familia estaban en esa arca, en esa embarcación que Dios le había mandado hacer junto con toda especie de animales y Dios le salvó la vida por fe, por creer, por confiar de todo corazón en lo que le había pedido. Y el último ejemplo, versículo 8, es el ejemplo de Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir y salió sin saber a dónde iba. Que esto es extraordinario, ¿no? Porque creo que nosotros no haríamos, yo no lo haría, ¿no? Que alguien me diga, bueno, Enrique, salí, andate de viaje, pero ¿para dónde? No sé, pero andate. No encaja con nuestra manera de pensar, pero Abraham escuchó la voz de alguien importante. Era la voz de Dios para él. Y salió de su casa, él vivía en Ur de los Caldeos, y salió y fue bordeando el río Éufrates hasta llegar a un lugar y se estableció allí. Por fe obedeció para salir y salió sin saber a dónde iba. La fe era la energía interior que le llevaba a hacer las cosas que Dios había pedido y que Dios esperaba de cada uno de ellos. Hay un hermano inglés que ya está con el Señor, el nombre de él es Martin Lloyd-Jones, que fue un excelente maestro de la palabra y escribió muchas cosas muy interesantes, pero yo tengo acá una pequeña frase que él dijo. Este hermano dijo, lo que el hombre cree determina la conducta de su vida. Nosotros, hermanos, somos lo que creemos. Si yo les digo, bueno, yo soy un creyente fervoroso, pero ustedes no ven eso, no, algo es la palabra, no es la realidad, no es la vida. Lo que creemos, lo que somos interiormente, va a determinar nuestra conducta. A veces vemos cosas
que no están bien en la vida de los creyentes. ¿Y a qué se debe? Bueno, se debe a lo que hay en el corazón, se debe a lo que hay en la mente, lo que hay en todo nuestro ser, que no es la palabra del Señor, sino que son otras cosas las que nos movilizan. Lo que el hombre cree y la mujer cree determinan la conducta de su vida. Qué importante es esto para afirmarnos en el Señor y poner en práctica lo que creemos y somos interiormente. Algo que Dios hizo en nosotros, que es tan precioso. Sería muy egoísta esconderlo y no hablar de eso a los demás. Tenemos que compartirlo. Cuando nosotros tomamos una medicación y nos hace bien, ¿cómo disfrutamos después en aconsejarle a otro que está pasando por lo mismo? Decirle, mirá, yo tomé esto y me hizo re bien. En pocos días me mejoré. Bueno, así es lo que los cristianos tenemos que hacer. Compartir con la gente que nos rodea la bendición que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. En el Evangelio de Marcos capítulo 2, allí el evangelista relata que el Señor llegó a la ciudad de Capernaum y cuando se oyó que el Señor estaba allí, y cuando estaba en casa, dice el versículo, se juntó tanta gente que ni a la puerta había lugar, no se podía entrar más. Y en esas circunstancias aparecen un grupo de personas que por lo menos eran 4, seguramente eran más de 4, pero allí el versículo dice que vinieron unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y vinieron esas personas porque tenían fe en el Señor y pensaban que el Señor Jesús iba a sanar al paralítico. Entonces querían presentarlo delante del Señor. Y llegan ahí y no pueden entrar. No podían pasar porque la gente quería escuchar al Señor y nadie dejaba lugar para que pasaran los otros. Y además era mucha gente. Entonces ellos idearon de subir arriba y dado como era la construcción de los techos en aquel momento, desarmar ese techo y bajar al paralítico allí donde estaba el Señor. Bueno, hicieron eso. Y ellos no hablaron nada, no dijeron nada, solamente hicieron cosas para acercar a ese hombre a Jesús. Y allí en Marcos 2, versículo 5 nos dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo vio Jesús la fe de ellos? Por lo que estaban haciendo. Estos 4 hombres eran sanos y fuertes, podían cargar. No sabemos cuánto caminaron con su prójimo paralítico, tal vez en una especie de camilla, o sin tal vez, porque lo iban llevando entre 4. Y llegaron allí y se encontraron la dificultad, pero no se dieron por vencidos. Insistieron y lograron el propósito suyo, que era presentar a aquel hombre delante del Señor. La fe de ellos se vio en lo que estaban haciendo. Y así es también con nosotros, hermanos. Nuestra fe se manifiesta a la gente que nos rodea en lo que somos y lo que estamos haciendo. Estos hombres no dicen nada en los evangelios que hubieran dicho una sola palabra, pero el lenguaje de ellos era más que elocuente a través de lo que estaban haciendo. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, para que también hagamos lo mismo y pongamos en obra todo lo que el Señor espera de nosotros. Lo que leímos en Santiago también es muy elocuente. Empieza Santiago diciendo en esta parte que leímos, haciendo una pregunta y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿de qué aprovecha? Y esto es una pregunta que todos nosotros nos debemos hacer, porque decimos que tenemos fe, decimos que hemos creído en el Señor Jesús, y es verdad eso, pero ¿cómo estamos mostrando esa fe? ¿Cómo se está manifestando esa fe? ¿Están viendo las personas que nos rodean la fe en nosotros? Y la respuesta es obvia: hablar sin hacer no sirve para nada. Si no estamos haciendo cosas que honren al Señor, que glorifiquen al Señor y que bendigan a nuestro prójimo, nuestro testimonio no va a tener mucho valor. Por más que usemos buenas palabras, como en el ejemplo que pone Santiago. Santiago dice, si viene una persona a ustedes con suma necesidad, que no tiene nada para comer ni para vivir, y ustedes le responden con muy buenas palabras, bueno, andá en paz y calentate y quédate tranquilo, yo voy a orar por vos. No, dice Santiago, eso no tiene valor. Esa es fe sin obras, y la fe sin obras es muerta. Hablamos, pero no estamos dispuestos a hacer. Y lamentablemente se ve mucho dentro del cristianismo esto en nuestros días. Por eso tenemos el espíritu de hablar de estas cosas, es para que mejoremos y nos volvamos a la palabra de Dios y pongamos en práctica estas enseñanzas que la palabra nos pide a cada uno de nosotros. Porque el tipo de cristianismo que ve mucha gente es sumamente negativo. Es un cristianismo light, un cristianismo diluido. Elías nos habló de esto el domingo pasado, ¿no? Hablamos, pero no estamos dispuestos a hacer. Y cuando es así, nuestras vidas no convencen a nadie, y menos a Dios. La gente está cansada del doble discurso, de decir una cosa y hacer otra. El Señor Jesús reprendió a los religiosos de su tiempo, diciéndoles, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si hablamos y no hacemos, para Dios somos hipócritas. Y qué tristeza para el corazón de Dios ver en esta situación a sus hijos. Qué tristeza para el corazón de Dios que el cristianismo se manifieste de esa manera cuando tiene otras cosas tan preciosas para dar y compartir. Tenemos que dejar el cristianismo diluido y asumir un cristianismo comprometido con Dios y comprometido con el prójimo. El cristianismo que enseñó el Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. No estar viviendo para uno mismo, sino tomar esa cruz, esa responsabilidad de vivir para los demás, como el Señor hizo por nosotros. En el Evangelio de Juan dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Qué precioso. Que el Señor nos ayude a este autoexamen de cómo está mi fe, cómo estoy viviendo yo como hijo de Dios, qué cosas estoy mostrando a los que me rodean. Y esto lo digo para mí, no es algo para ustedes solamente, sino que es para todos nosotros.
que al considerar cómo está nuestra fe, aprendamos a renunciar al yo, a nuestro egoísmo, a nuestra propia voluntad y aceptemos la preciosa y bendita voluntad de Dios. Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia y iba en camino a Damasco, y allí de repente lo rodeó un resplandor de luz, y era la presencia del Señor. Y el Señor le habló en el camino: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me rechazas? Dura cosa te es patear el clavo. Y Saulo entendió y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y así fue. Y Saulo, que después lo conocemos como el apóstol Pablo, hizo lo que Dios estaba poniendo delante de él. Rindió por completo su voluntad a la de Dios. Le dio a Dios el primer lugar en su vida. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Quién merece el primer lugar en mi vida? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Las personas que quiero mucho? No, el primer lugar le corresponde a Dios, y luego amar a los demás también. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a rendir nuestra voluntad a la suya y ver su bendito obrar en nosotros. Así como el Señor Jesús veía a aquellos 4 hombres cargando con el paralítico y comprendió la fe de ellos, el Señor quiere vernos a nosotros haciendo cosas que le honren y le glorifiquen. Que así sea, hermanos, para nuestro bien y para que podamos ver el bendito obrar de Dios en nuestras vidas. Le pedí a Cristian si nos pasa una canción que me gustaría que escuchemos. El título de la canción es Por Fe, que es la manera que Dios espera que cada uno de nosotros viva. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos, que tengan una bendecida semana y un año muy próspero y con muchas bendiciones de Dios.